Buenas tardes, camaradas, yo soy Nil Forcada. La verdad es que estoy de vacaciones y estoy muy a gusto y me he animado a probar pues este nuevo formato de vídeo que hacía mucho tiempo pues que quería poner en práctica. Hasta ahora todos los vídeos que he ido subiendo al canal eran vídeos, digamos, preparados, muy prefabricados, en el sentido de que existía un guión, estaba todo muy bien estructurado, y pese que en esta ocasión también tengo aquí mi chuleta con algunas notas para no perderme, sí que es verdad que quería probar un formato bastante más desenfadado, permitirme una cierta improvisación en varias cosas, en varias ideas, porque si no me ocurre siempre que muchos de los vídeos, al intentar o de hecho al estructurarlos de esta manera, hay muchas cosas que me quedan fuera y después me sabe mal y pienso, bueno, debería hacer un segundo vídeo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, en fin, a partir de ahora, este tipo de vídeos quizás se hagan más habituales en el canal. Mi idea es hacer al menos uno al mes. Ya iremos viendo qué tal funciona todo esto. Y vaya, para este primer estreno había pensado en comentar un tema que de hecho estuve hablando hace poco con un conocido mío, que es la irrupción de las IAs, de la inteligencia artificial en los medios artísticos. Para poner un poco las cosas en contexto, existen ahora mismo distintas inteligencias artificiales que, en fin, hacen un poco de todo, desde escribir, entre comillas, hasta crear imágenes, crean voces también, si no me equivoco, las que he estado mirando. No sé si crean vídeos como tal, lo desconozco, pero estoy seguro que, o lo más probable es que sí, y que si no lo hacen ahora, lo vayan a hacer más adelante. Y con este conocido lo que hacíamos pues era debatir, discutir qué impacto iba a tener eso en el arte o en los medios artísticos a largo plazo. Claro, el punto de partida, también para poner las cosas un poco en contexto, yo lo que he estudiado es cine, que es lo que más domino, y este compañero mío pues era otro estudiante, ya no es estudiante, una persona que había estudiado cine, y hablábamos de cómo eso iba a influir o no en la producción cinematográfica, ¿no? Si iba a llegar el día en que las películas ya no se hicieran con actores y demás, sino que se iban a hacer pues con una inteligencia artificial que lo recreara todo. Y, en fin, este era un poco el debate. Sin embargo, yo hoy quería llevarlo a otro terreno, que es el punto de, si las inteligencias artificiales son capaces de escribir libros, porque de hecho tengo otro conocido, que no es el mismo, que ha publicado un libro escrito con una inteligencia artificial, es decir, no lo ha escrito él el libro, sino que él le dio las instrucciones a la inteligencia artificial para que lo escribiera en su lugar. ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial no va a sustituir, por ejemplo, a los escritores? De entrada ya planteo que mi tesis es que eso no va a ocurrir, es decir, que la inteligencia artificial no va a acabar con la literatura, ni muchísimo menos, pero sí que obviamente va a aportar una serie de cambios quizás, o una serie de recursos nuevos que no se tenían anteriormente. Pero vaya, volviendo a la tesis, voy a dar un sorbito. Estar de vacaciones no tiene precio. Volviendo a la tesis, lo que estaba diciendo, ¿por qué las inteligencias artificiales no van a acabar con la literatura? Hablo de literatura, pero podría hablar de otro tipo de artes, podría ser la pintura, el cine, no sé, lo que prefiráis. Voy a centrarme en la literatura. Entonces, para responder a esa pregunta, obviamente deberíamos remontarnos a qué es la literatura, o en última instancia qué es el arte, lo cual daría para una charla muy larga. De hecho, es una charla que la gente lleva teniendo desde hace siglos. Sin embargo, para acotarlo todo mucho, al final en la literatura o en cualquier arte convergen en primer lugar pues una técnica que está íntimamente ligada a una tradición, ya sea por acción o por oposición a esa tradición. Y, en fin, pues también toda la literatura o todo arte no deja de ser un lenguaje en el sentido de que tiene una forma que da cabida a un contenido. La forma, pues, en el medio cinematográfico tiene que ver con los planos, el tipo de plano, el tipo de luz, el tipo de composición, el montaje, la música, los actores, en fin, todo aquello que está dando forma a lo que posteriormente será el contenido de la película. Claro, ¿cuál es el problema o el beneficio de las inteligencias artificiales? Que ellas son capaces de replicar la forma
en base a lo que conocen, es decir, a los datos que conocen, a los lugares comunes que al fin y al cabo conocen a través de esos datos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Que el arte de verdad, es decir, el arte que será recordado o que ya es recordado a través de los siglos, aparte de esta técnica, de esta tradición, tiene un componente de genialidad. Y cuando hablo de genialidad quiero decir, no sé cómo expresarlo esto, estoy hablando de una genialidad creadora, es decir, del genio en el sentido de que es alguien que llega a un lugar y hace aparecer algo de la nada, algo que no existía anteriormente, que es algo que una inteligencia artificial siempre va a ser incapaz de hacer, puesto que, como ya hemos comentado, parten de una base de datos, parten de unos lugares comunes, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a volver brevemente sobre esta idea de la genialidad o del genio creador, para poner algunos ejemplos para que se llegue a entender un poco mejor lo que trato de decir. Creo que uno de los mejores ejemplos a este respecto podemos encontrarlo en una charla de Piglia, de Ricardo Piglia. Es un escritor argentino, ya murió hace cosa de unos años. En fin, él tiene una serie de conferencias que dio por televisión, unas conferencias sobre Borges. Era él un gran estudioso de este otro gran escritor argentino, grandísimo escritor, ya no solo argentino, sino en la lengua castellana. Y en una, si no me equivoco, es la primera conferencia, Piglia, para, digamos, explicar por qué Borges es tan bueno o por qué es tan importante, o al fin y al cabo por qué es el centro o uno de los centros del canon de la literatura universal, ya no solo en castellano, actualmente, es porque Borges es, en fin, lo que decíamos, es un genio creador. Es un genio creador en el sentido de que él no es que esté inventando historias, sino que está inventando una literatura nueva, una literatura que no existía antes de Borges. Él la llamaba literatura fantástica porque Borges era una persona pues con un gran sentido del humor. Obviamente su literatura no tiene nada de fantástico, es casi, no lo sé, una literatura metafísica. De hecho, creo que Piglia, si no me equivoco, en esa conferencia la denominaba literatura especulativa. También tiene su gracia y al fin y al cabo yo estoy bastante de acuerdo con ese nombre. En cualquier caso, retomando el hilo, ¿por qué Borges es tan bueno? Pues porque Borges inventa una literatura de cero. Y cuando inventa una literatura de cero, Piglia pone el ejemplo que eso es como inventar el soneto. Todos nosotros ahora mismo podemos escribir sonetos. Podemos inventar o escribir 1000 variaciones del soneto. Y todos, sin embargo, sabemos lo que es un soneto. Un soneto no deja de ser una fórmula poética, con sus párrafos, sus rimas, etcétera, etcétera. Nosotros podemos elegir pasar por esos párrafos o no, podemos elegir pasar por esas rimas o no, pero la fórmula del soneto siempre la tendremos ahí, es un molde. Y bien, Piglia pone ese ejemplo, que Borges, al inventar esta nueva literatura, es como si hubiera vuelto a inventar el soneto. Ha puesto al servicio de todo el mundo, de todos los escritores, una fórmula nueva de la que ellos pues, se pueden servir, ya sea, como digo, por acción o por oposición. Y eso es precisamente lo que yo creo que es el genio creador, lo que la inteligencia artificial siempre va a ser incapaz de crear. Es decir, ella siempre va a poder escribir un soneto. Va a poder escribir un soneto de 1000 maneras distintas y quizás lo escriba mejor que yo, quizás lo escriba incluso mejor que Borges, quizás lo escriba incluso mejor que cualquiera, pero siempre va a estar escribiendo un soneto o variantes de un soneto respecto a las instrucciones que un ser humano le dé. O si algún día no necesitan recibir instrucciones y lo hacen por sí mismas, pues quizás lo hagan por sí mismas, pero siempre estarán partiendo de un molde preestablecido, porque están sujetas a este banco de datos y por ende pues a estos lugares comunes, etcétera, etcétera. Obviamente ahora estoy generalizando mucho, pero bueno, espero que se entienda lo que trato de decir. Por el contrario, la inteligencia creadora madre mía, la inteligencia artificial nunca será capaz de inventar el soneto. La inteligencia artificial nunca será capaz de inventar la literatura de Borges, porque eso implicaría ir 500 pasos más allá de su proceso, al menos actual, atado pues, a estos lugares comunes, a estos bancos de datos, etcétera, etcétera. Y en eso consiste la genialidad.
al fin y al cabo, yo pienso, tanto en la literatura como en el cine o en cualquier otra arte. Es decir, va a haber siempre una persona que, partiendo de lo que conoce, partiendo de la técnica, partiendo de la tradición, va a ser capaz de abrir caminos nuevos. Y esos caminos nuevos pues van a ser o muy transitados, u olvidados, u obviados probablemente, pero van a ser caminos nuevos, oportunidades nuevas para seguir desarrollando ese arte. Y eso, al fin y al cabo, en la historia del arte es lo fundamental, el que pueda existir eso, una desviación, un nuevo camino hacia X punto que nos va a llevar a otra persona y, en fin, todo eso crea obviamente una genealogía de artistas, de tradiciones, de escritores, etcétera, 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 que, como digo, es a lo que yo pienso que nunca va a poder alcanzar una inteligencia artificial. A todo esto, y volviendo brevemente a la primera idea que nos ocupaba, la pregunta ¿qué es el arte? Hay una idea de Roberto Bolaño bastante potente en ese sentido. Bueno, de hecho no es una idea de Roberto Bolaño, es casi un dato objetivo, que el arte al fin y al cabo es extremadamente minoritario, es extremadamente, no sé cómo llamarlo, pobre o cerrado. Bolaño, por ejemplo, hablaba de la literatura como un matadero, ¿no? Todos estos cientos y miles de escritores que a día de hoy están escribiendo y publicando y autopublicando. Y bueno, él comentaba, de todos estos centenares de miles de escritores no va a quedar ninguno. O con suerte quizás va a quedar uno o van a quedar dos. Y eso, en última instancia, va a ser el arte. Cuando hablo de que va a quedar, no estoy hablando de mañana ni de pasado mañana, sino de aquí 2 siglos, por ejemplo. Y él ponía también otro ejemplo de preguntarle, era una entrevista si no me equivoco, y le preguntaba al interlocutor si podía citarle a un poeta menor inglés del siglo no sé cuántos. Obviamente pues el entrevistador no podía citarle. Ahora sí que el entrevistador pues podía citarle a Shakespeare, podía citarle a muchísima gente que al fin y al cabo son los nombres que han quedado, porque son los nombres que han inventado estas fórmulas, que han inventado estos caminos por los que hoy transitamos, estos caminos que son lugares comunes y que son los lugares comunes de los que se pueden o se podrán nutrir las inteligencias artificiales. Pero precisamente porque ese es el punto de origen del que parten, son incapaces de recrearlo, son incapaces de ir ese paso más allá e inventar un camino nuevo. Ahora bien, ¿significa que las inteligencias artificiales son inútiles? Yo pienso que no. Sí que ahora mismo hay como este gran boom, como siempre que aparece algo nuevo y se convierte en moda, en tendencia, y todo el mundo quiere explotarlo y se sobreexplota y se acaba hipertrofiando todo. Yo pienso que no, que son herramientas como muchas otras cosas, igual que la máquina de escribir es una herramienta, el ordenador es una herramienta, el lápiz es una herramienta y las libretas son una herramienta. Es muy posible que en el futuro se empiecen a emplear inteligencias artificiales de una forma literaria, en manos de escritores que sepan darles ese uso. Como os digo, abriendo caminos nuevos. Es decir, estos escritores, quizás los escritores del futuro, van a ser capaces de usar las inteligencias artificiales de una forma literaria, creando relatos o creando una nueva literatura que ahora somos obviamente incapaces de imaginar, porque si fuéramos capaces de imaginarla ya la estaríamos creando, y no es el caso. Ahora mismo las inteligencias artificiales simplemente se están usando como juguete para recrear, para copiar, para, en fin, eso, copiar lo que ya se ha hecho y lo que se ha hecho 1001 veces. Perdonad, que acaba de sonar algo aquí muy cerca y me he distraído. Ya no sé ni en qué punto estaba. Sin embargo, y por eso mismo, me parece que tanto el entusiasmo exacerbado como el alarmismo, bueno, a día de hoy siguen siendo exagerados y están un poco fuera de lugar. Las inteligencias artificiales son como todo. Nos vamos a tener que adaptar a ellas, vamos a tener que aprender a convivir con ellas, vamos a tener que aprender a usarlas. Seguramente esto va a derivar en oficios nuevos, o bueno, oficios quizás no es la palabra, en profesiones nuevas que ahora mismo no conocemos. Yo tengo un compañero de trabajo que es periodista y, en fin, él me comentaba que ya se especulaba que en el futuro va a haber periodistas únicamente
empleados en distinguir si un texto es verdadero o falso, o no un texto, perdón, si una noticia es verdadera o falsa, ¿no? Si es una noticia real o es una fake news creada a través de la inteligencia artificial, y que eso de algún modo pues iba a ser como una especialización dentro del gremio periodístico. Yo creo que sí, que es muy probable que acabe ocurriendo esto y, en fin, como digo, nos tendremos que adaptar. Van a cambiar seguramente a largo plazo bastantes cosas, a corto plazo no creo que demasiadas. Los concursos literarios pues habrá que ver cómo lidian con todo esto, lo cual puede ser muy divertido. Profesiones como la traducción también habrá que ver cómo lidian con todo esto, las editoriales, en fin, no lo sé. Creo que nos espera un circo bastante interesante, creo que no es necesario alarmarse y, en fin, yo me quedaría con esto que ya he comentado. La inteligencia artificial no deja de ser una herramienta, igual que puede serlo un bolígrafo, igual que puede ser una máquina de escribir, y no nos va a quitar el arte, por desgracia o por beneficio nuestro. El arte es intrínsecamente humano, porque el arte, a fin de cuentas, es un lenguaje que es lo que nos caracteriza como, no sé si como especie, quizás estoy yéndome por las ramas, pero al fin y al cabo el lenguaje es el que hace posible el relato, y el relato es lo que somos como especie, lo que nos contamos a nosotros mismos y lo que le contamos a los demás. Y eso no hay inteligencia artificial que lo quite de en medio, por suerte o por desgracia. Así que, en fin, camaradas, espero que este pequeño intento de vídeo, no sé si es un blog, quizás sí, os haya resultado interesante. Si habéis llegado hasta este punto, pues me gustaría mucho que me dejáis un comentario a ver qué os ha parecido, si os ha gustado, si no os ha gustado, qué cosas cambiaríais. Sé que mi nivel de improvisación está por pulir, pero, en fin, yo hago mi mejor esfuerzo, trato de que, en fin, de que lo paséis bien. Para mí es bastante divertido ponerme a prueba de esta manera. Y nada más, os mando a todos un saludo y nos vemos en futuros vídeos.